puntual, Diego, que tiene que ver con estos casos fortuitos de fuerza mayor. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Cuál es el rol que deben y el papel que deben de jugar los empleadores? Sí, bueno, hace pocos días salió un dictamen de la Dirección del Trabajo donde se especifican estos aspectos que tú comentas, principalmente lo que sería la suspensión del contrato de trabajo o cómo habría que manejar esta situación si es que hay un despido. Desde este punto de vista hay que hacer ciertos distingos. Primero, lo que yo me gustaría reflexionar es acaso de la naturaleza del contrato de trabajo, porque hay contratos de trabajo donde se pueden prestar de forma remota, es decir, el trabajador desde su hogar, ya sea con un laptop, con telefonía o aprovechando los medios tecnológicos, donde en ese caso puede continuar sus servicios de la misma forma como lo estaba prestando en el lugar de trabajo, en forma física. Pero ustedes comprenderán que también existe otra modalidad, especialmente lo que pasa en la isla de Chiloé, en las principales empresas que se dedican al salmón u otras extracciones de marisco y pescado, donde la prestación de servicios de los trabajadores requiere ser de manera física, porque un operador que realiza, por ejemplo, una limpieza de un salmón, evidentemente cuesta mucho, o costaría mucho pensar que se puede prestar desde la casa mediante una videoconferencia. Esto no hay que ser tampoco muy efectivo para llegar a esa conclusión. Respecto a estos últimos, se ha dicho por la Dirección del Trabajo de que podría suspenderse los efectos del contrato de trabajo en la siguiente, y que tendría las siguientes consecuencias. Primero, si es que el contrato de trabajo se suspende por una orden de autoridad sanitaria, ya sea por un decreto o por una resolución del presidente de la República o por el ministerio correspondiente, en ese caso se suspenderían todos los efectos del contrato de trabajo por el tiempo que dure esta suspensión, este lapso, que dicho de otra forma, los principales efectos del contrato de trabajo son dos. Primero, para el empleador es dar o otorgar más bien los servicios que debe prestar el trabajador, y lo más importante, y esto es lo que adquiere mayor relevancia, remunerar o pagar el sueldo al trabajador dure esta suspensión, y por otro lado al trabajador estaría suspendido en cuanto a la prestación de sus servicios. A esto hay que hacer un alcance, porque si el cierre de la empresa es de carácter voluntario, es decir, el propio empresario, para evitar contagio, decide cerrar su empresa, se ha dicho que la suspensión de los efectos del contrato no tendrían una diferencia en el caso que ya hemos mencionado anterior, que es el caso fortuito o la fuerza mayor más bien. En ese sentido, por ser un acto voluntario, no podrían cesar el pago de la remuneración de los trabajadores. Ajá. Diego, facultades del Ejecutivo, en este caso del Estado en general, ante esta situación que se está viviendo, ¿ellos pueden intervenir de alguna forma las empresas o las funciones de los empleadores bajo esta crisis? Claro, lo que pasa es que justamente para eso son dictados estos estados de excepción, que en este caso en específico el estado de catástrofe, donde se le atribuyen ciertas facultades muy excepcionales por la Constitución al gobierno. Y en este caso precisamente pueden existir intervenciones o pueden haber cierres o suspensiones forzadas por parte de la autoridad para que una empresa, por ejemplo, deje de funcionar por un tiempo determinado. Diego, bueno,
¿Cuántas consultas y cuáles son las principales dudas que realizan los trabajadores por estos días? Porque uno puede percibir que hay bastante expectativa, que hay temor también por parte de los trabajadores, pero bajo el régimen legal, ¿cuáles son las principales dudas que están realizando los trabajadores hoy en día? Bueno, evidentemente la principal duda que tienen los trabajadores es qué va a pasar con su remuneración, porque es a veces impensable ver que si la autoridad dice que se va a existir una cuarentena total, que está ocurriendo en varios países, pongamos a ejemplo Argentina, que hace pocos días dictó una cuarentena total, y esto significa que hay una prohibición de desplazamiento. ¿Qué va a pasar durante todo este tiempo? Porque se podrá comprender que un trabajador no hacía sueldo por unos días, pero ya cuando esto se empieza a extender por semanas o incluso meses, esto llega a una etapa bastante catastrófica. Hace poco el gobierno hablaba de que ellos están tratando un poco de postergar la cuarentena total, efectivamente para proteger a los trabajadores, considerando de que su fuente laboral, su fuente de ingreso, no puede verse suspendida por tanto tiempo. Y esa es la principal inquietud y pregunta que tienen hoy en día no solamente los trabajadores de la zona del sur de Chile, sino que de todo el país. Diego, bueno, hemos vivido diferentes emergencias también acá en Chile, le hace terremotos, diferentes situaciones. Hay protocolos que se repiten bajo estas circunstancias de coronavirus o ante el mercado laboral es algo nunca antes visto. Sí, no, esto tiene dos caras. La verdad que evidentemente en nuestro país, por las circunstancias geográficas, sí ha tenido bastante de desastres o estados excepcionales en el pasado donde se han aplicado protocolos parecidos. Pero evidentemente que el caso del COVID-19 es algo que es muy excepcional y muy novedoso para nuestro país, donde muchos de los protocolos que se están aplicando son un poco hacer camino al andar, porque no se sabe cómo va a reaccionar. Se están copiando modelos de países que ya han tenido que ver un poquito, entre comillas, más avanzado con el contagio del virus. Se está tratando de recoger modelos de países que le ha ido, entre comillas, bien con el virus, como es Corea del Sur, por ejemplo, y tratando de alejarse de modelos donde realmente el coronavirus ha sido un desastre, como Italia, como España. Entonces, desde ese punto de vista, los protocolos podríamos decir que la mayoría de aquellos son nuevos para nuestro país, y por eso que hay tanta incertidumbre y no certeza en la reglamentación que se está aplicando. Muchas preguntas hay, no solamente de los trabajadores, sino que también de los empleadores. ¿Cuándo va a haber cuarentena total? ¿Cuándo va a haber una prohibición de circulación? ¿Cuándo va a haber cierre del comercio? Se preguntaba hace algunos días antes que se cerrara. Y esto se ha ido dando de acuerdo a los acontecimientos y de acuerdo al avance de los contagios que está sucediendo. Acá en Chile, por ejemplo, no han habido muertes, por lo tanto, Chile no puede tomar o adoptar un protocolo igual a otro país, ya que tiene que ir adecuándose a cómo va avanzando los contagios y cómo van avanzando los efectos nocivos de la enfermedad. Y eso evidentemente no había sido algo que se hubiera visto en los últimos 100 años, por lo menos en Chile, ya que los protocolos especiales siempre habían sido para terremotos. Hubo otros casos muy excepcionales, pero no de la forma como se está viendo ahora. Diego, bueno, entonces el llamado es obviamente a estar atentos por parte de los trabajadores, los empresarios por su lado, o los emprendedores, puede ser una pyme también. Ellos, bueno, tienen la potestad de resolver por sí mismos estas problemáticas que surgen a través del COVID-19. Por supuesto que los empresarios tienen la facultad de resolver estos problemas,
Pero tal como conversábamos en un inicio de este enlace, que una cosa es tener que realizar actos por la empresa forzados por resoluciones del gobierno, y otra cosa son tomar medidas de manera voluntaria, que tienen efectos absolutamente distintos. Si yo tomo una medida de manera voluntaria, podría hacer que sus efectos en el contrato de trabajo no fueran los mismos. Ya decíamos que si yo decido voluntariamente cerrar mi empresa para frenar los contagios, en ese caso se ha dicho que por ser un acto voluntario y no forzado, yo no podría invocar un principio de fuerza mayor, y por lo tanto no podría suspender el pago de remuneraciones o el efecto del contrato, tal como se comenta cuando hay una resolución administrativa que lo ordena, porque ahí sí que podría estar bajo el supuesto o la hipótesis de la fuerza mayor, donde yo no voy a pagar la remuneración porque se me ha hecho irresistible tener que cerrar mi empresa para que los trabajadores desempeñen sus labores. Diego, para que quede claro, ¿qué es lo que se entiende como caso fortuito o fuerza mayor? Bueno, el caso fortuito de la fuerza mayor es una de las normas más antiguas de nuestro país. De hecho, está establecido en el Código Civil, que estamos hablando de 1800 y algo. Es algo que yo no puedo resistir, que se me hace imperativo, que yo no puedo eludir el cumplimiento al respecto. Por lo tanto, si a mí la autoridad me dice que tengo que cerrar mi empresa o suspender mi faena por circunstancias extraordinarias, yo no puedo evitar esa orden estatal, sino que la tengo que acatar. Y por tratarse de algo irresistible o ineludible para mí, estamos hablando de una fuerza mayor que no tiene nada que ver con mi voluntad. Mi voluntad se tiene que ver bajo las órdenes de la autoridad, y en ese caso, como yo me veo obligado a realizar un acto en mi empresa, es que se dice que hay una fuerza mayor que me obliga a actuar de una determinada manera. Eso es lo que se ha dicho más o menos por la Dirección del Trabajo, que es la fuerza mayor. Diego, ¿qué es lo que sucede con los seguros de cesantía? Para este tipo de hechos, caso fortuito, fuerza mayor, ¿cuáles son las facultades que tienen ellos? No obviamente para evitar despidos, sino que para el pago de estos seguros en el contexto económico en el cual estamos y que surge a través del COVID-19. Sí, bueno, es que acá hay que hacer un distingo previo. La fuerza mayor que hemos estado conversando nosotros solamente es el elemento para suspender los contratos de trabajo, pero no hemos hablado de la terminación de los contratos de trabajo, ya que también lo ha dicho la Dirección del Trabajo, que aquí hay que tener bastante cuidado porque cualquier empleador podría decir, bueno, ya que hay fuerza mayor, yo voy a poner término en los contratos de trabajo sin derecho a indemnización, porque hay una norma que así me lo autoriza el Código del Trabajo, que es el numeral sexto del artículo 159. Pero no estamos hablando de término de contrato de trabajo, sino que quiero resaltar y subrayar es la suspensión de los efectos, ya que para yo poder terminar un contrato de trabajo tiene que haber una fuerza mayor de carácter permanente, y esta es una palabra clave al respecto, porque nosotros sabemos que el cierre es de carácter temporal, va a ser de 30, 90, 120, algunos meses, lo que sea que le va a afectar a la empresa en su cierre, pero coexiste una reanudación en algún momento de las actividades. Por lo tanto, se ha dicho que bajo esa expectativa no calza para poner término al contrato de trabajo. Y esto unido también a dos principios, que es la continuidad y el perseverar la relación laboral, que esto debe ser predominante a la fuerza mayor, por lo tanto no cabría en ningún caso ponerle término bajo esta causal. Si yo como empresa no puedo ponerle término al contrato de trabajo, tampoco se activa el seguro de cesantía, porque convengamos que el seguro de cesantía, como su nombre lo indica, opera exclusivamente cuando hay un quiebre o un cese definitivo de la relación laboral, y no cuando hay una suspensión.
Por lo tanto, la seguro de cesantía se paga exclusivamente cuando el contrato de trabajo terminó y no cuando está en suspenso. Desde este punto de vista, un trabajador que tiene los efectos suspendidos de su contrato no podría acudir a la AFC o a requerir el contrato, el seguro correspondiente. Perfecto, Diego. Bueno, queda todo bastante más claro, pero obviamente hay muchos trabajadores que siguen a la expectativa, a la situación que puede suceder. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Y lo hemos conversado también en los últimos días con el sector público. ¿Cuáles son las garantías que ellos tienen también por parte del Estado en este caso? Sí, por cierto, aquí también tienen facultades excepcionales, donde ya hemos visto imágenes en los últimos días donde se le ha atribuido a la fuerza militar poder custodiar localidades sensibles como establecimientos educacionales, como los metros, como estaciones de buses, donde más allá del resguardo policial que puede haber, aquí se le conceden atribuciones especiales a la fuerza militar para que pueda custodiar y que no se produzcan desórdenes excepcionales como lo hemos visto en días o meses pasados. Perfecto, Diego, muchas gracias por este contacto y por atender siempre el llamado de Castro TV ante las inquietudes, por supuesto, que surgen de la población chilota, que está atento a las repercusiones que podrían ocurrir con respecto a la llegada del coronavirus a Chile. Así que muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes y ojalá que todo vaya para mejor. Perfecto, muchas gracias, Diego. Listo, adiós. Muy amable. El diálogo con Diego Messen. En este momento se está también preparando un punto de prensa en el CEFAM René Tapia. Esas son imágenes absolutamente en vivo de lo que está ocurriendo en dicho sector. Se han tomado todas las medidas. Ayer lo veíamos también en el despacho que realizó nuestro colega Marcos Eugenio, en el diálogo con la directora de este recinto asistencial, Marcela González, que daba a conocer los diferentes filtros que se están realizando en el ingreso a este CEFAM, dando prioridad a los adultos mayores, dando prioridad a los enfermos crónicos mayores de 60 años para que puedan ingresar y aplicando todos los protocolos establecidos ante esta emergencia que se está viviendo por la llegada del coronavirus. Así que por el momento estamos expectantes, por supuesto, a la conferencia de prensa que se va a realizar en dicha zona de nuestra ciudad, donde estará el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera, y también estará la encargada de la salud de la Corporación Municipal de Castro, en esta oportunidad también dando a conocer las diferentes medidas que se van a adoptar por parte de Janet Santana, quien es la encargada entonces de la salud de la corporación. Vemos entonces las imágenes que nos traen nuestros colegas Marcos Eugenio y Jorge Soto, quienes se encuentran en el lugar, obviamente para que usted se haga una idea de lo que está aconteciendo en dicho CEFAM y con las medidas, porque también se está tomando la temperatura en el ingreso, y en caso de alguna persona que llegue con sospecha de que posee el COVID-19, se toman los protocolos para que sean derivados entonces al Hospital Augusto Rifart y se hagan los test de rigor, test que, dicho sea de paso, se van a realizar prontamente acá en nuestra provincia. No va a ser necesario trasladar los test hacia Puerto Montt y esperar los resultados, sino que simplemente se va a realizar acá, en nuestra ciudad. Los test se van a realizar acá en la provincia de Chiloé. Ahí estamos viendo entonces en directo cómo se realiza este protocolo. Toman la temperatura en este instante en el ingreso del CEFAM René Tapia. Son imágenes absolutamente en vivo las que estamos observando, imágenes de nuestro colega Jorge Soto, ahí en la parte alta de nuestra ciudad, un costado de calle Galvarino Riveros, donde se están tomando entonces todas las medidas de sanidad
para la total normalidad del ingreso de las personas. Así que nosotros hacemos un pequeño alto y vamos a estar de regreso con imágenes en vivo y todo lo que va a suceder allá en el CEFAM René Tapia con el balance que van a realizar las diferentes autoridades comunales. Vamos a un alto y seguimos con más a través de Castro Municipio TV.